¿Te has preguntado alguna vez acerca de lo que ha sucedido para que el mundo en el que habitas haya llegado a ser como es? Cada hecho que afecta el entorno humano, pequeño o grande, deja algún tipo de rastro. Sus consecuencias pueden perderse después de poco tiempo o multiplicarse hasta cambiar la vida de la gente que nace y vive después. La historia se encarga, entre otras cosas, de seguir ese rastro y conocer el significado de los acontecimientos para comprender mejor el mundo en el que vivimos. La historia es al mismo tiempo un relato del pasado y los hechos mismos que se narran en este relato. Aunque con frecuencia se le coloca en la rama de las llamadas ciencias sociales, el método científico resulta casi siempre insuficiente para analizar los fenómenos históricos. El estudio de los hechos históricos tiene al menos dos componentes indispensables. Por un lado, la historiografía, que puede definirse como el registro de los acontecimientos, la forma en que la historia misma se escribe. En segundo lugar, tenemos a la teoría de la historia, que define la manera en que estos acontecimientos son interpretados. Por ejemplo, si leemos la carta que nos escribió un amigo de un sitio muy lejano, en la que nos cuenta lo que hizo durante el día anterior, están presentes en primer lugar los hechos mismos que nos narra. Si se despertó al amanecer, si tuvo que presentar algún examen, si vio a su novia por la tarde, etc. Después, tenemos la fuente, el medio del que disponemos para saber lo que nos cuenta. Los datos que nos da y la forma en que están narrados será la única vía que tendremos para conocer aquello que nos sucedió durante el día de ayer. Finalmente, con lo anterior, nosotros seríamos los encargados de pensar qué significa todo eso que le pasó a nuestro amigo y la importancia que tuvo cada una de las cosas que nos relata. De la misma forma, los historiadores se ocupan de estudiar los hechos que integran a la historia. Para hacerlo, recurren a fuentes, los testimonios, las evidencias y el rastro que dejaron los acontecimientos. A partir de esto, hacen lo posible por conocer su significado y le dan una explicación. La realidad humana es diversa y puede leerse de distintas formas. No hay una sola historia legítima o verdadera. La forma en que estudiemos los acontecimientos nos llevará a resultados distintos que serán más o menos certeros o profundos, dependiendo de los objetivos que se hayan planteado. Clifford Geertz, antropólogo, nos recuerda que un mismo acto puede tener varios significados. Por ejemplo, un guiño podrá servir para indicar complicidad entre dos personas. Puede también estar dirigido a alguien a quien se intenta seducir. Posiblemente no sea más que una reacción de alguien que tiene comezón en el ojo. O tal vez se trate solamente de un tic. La forma en que lo analicemos y el significado que se le dará dependerá del conocimiento que tengamos del contexto, de todo aquello que rodea y nos ayuda a comprender mejor lo que deseamos estudiar. El solo registro de los hechos no basta para conocerlos. A un físico le basta saber que el alcohol se evapora a una cierta temperatura, sin necesidad de explicar el significado de este hecho. Pero no así para un historiador. Por ejemplo, si llegara a estudiarnos un testigo imaginario que no supiera nada de nuestra cultura, tal vez le resultaría extraño el que una persona se hincara frente a un símbolo con la forma de una cruz, en medio del silencio. Pero aunque lo registrara y supiera que la acción de hincarse y el símbolo de la cruz van juntos con mucha frecuencia, estaría aún muy lejos de conocer el significado que este hecho tiene para quien lo realiza y para quienes le rodean. De esta forma, la historia, más que una sucesión de fechas y datos, es una forma de dotar de sentido al pasado, de comprenderlo a la luz del presente y viceversa. Más aún, muchos de los acontecimientos que tienen lugar a diario cambian la manera en que vemos ciertos sucesos del pasado. A partir de los ataques de que fue objeto Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, la forma en que el mundo islámico ve a Occidente cobró relevancia y fue tema de numerosas investigaciones. Esos mismos ataques, por otro lado, obligaron a muchos autores a pensar nuevamente acerca del papel que había jugado Estados Unidos en el mundo. En el caso de nuestro país, el conflicto que llevó a la creación de las leyes de reforma en el siglo XIX es una serie de acontecimientos que suele ser valorada de una forma distinta por cada historiador.
tanto como lo es la figura del presidente Benito Juárez. De igual manera, algunos de los acontecimientos de nuestra historia reciente, como la salida del PRI de la presidencia o mucho de lo que rodea al narcotráfico y su combate, son asuntos que provocan análisis de lo más diverso y nos resultará imposible seleccionar una sola de las formas en que su historia se cuenta para tomarla como verdadera o definitiva. La historia, como decíamos, se escribe continuamente. Cada año y casi cada día que transcurre sucede algo que puede alterar su rumbo. De igual forma, cada lugar que el ser humano habita tiene su propia historia o conjunto de historias, y estas se encuentran unidas a la historia humana, tomada en el plano más general de muchas y variadas maneras. Existen varias dimensiones o categorías que hacen posible esta disciplina. La primera y la más evidente es el tiempo. Desde su mismo nombre, la historia hace referencia a un transcurrir y a la diferencia entre el pasado, el presente, que es su resultado, y el futuro, que podemos imaginar a partir de su estudio. El tiempo se mide por intervalos, pero la única manera en que puede apreciarse su discurrir es contemplando y analizando los hechos que suceden en la línea que traza. Esto cobra sentido en el caso de la historia, que podría describirse también como los hechos que implican un cambio en el tiempo, y el estudio que hacemos de ellos. La siguiente categoría, el espacio, es aquella que nos sitúa en el lugar en que estos hechos ocurren. Dos sucesos, aun cuando sean muy similares en apariencia, nunca pueden ocurrir de la misma forma en dos entornos distintos. Y el significado que tengan para quienes se ven involucrados en ellos o son sus testigos siempre cambiará, dependiendo del sitio en que se den. Si una marcha de protesta reúne a varios miles de personas en un país como Noruega, puede llegar a considerarse como un suceso histórico desde el mismo momento en que tiene lugar. Mientras tanto, en un país como el nuestro, sería una noticia que tal vez no ocuparía siquiera un lugar importante en los informes de la prensa o la televisión. La historia se ocupa también, por otra parte, del estudio de las estructuras. Esto es, aquello que permanece constante en el entorno humano a lo largo de periodos prolongados de tiempo. Las estructuras, aun cuando estén sometidas a cambios, a lo largo de su duración, permiten ver que es aquello que se presenta de manera constante en las sociedades. La estructura política de una sociedad, su sistema económico, las estructuras sociales de que está hecha, como la familia, son también ejemplos de lo que estudia la historia. Este enfoque permite comprender los sucesos más pequeños al colocarlos en el centro de un marco amplio. De esta manera, por ejemplo, es posible saber lo que significa que un hombre de la Edad Media haya denunciado a su vecino por sospechar que estaba poseído por el demonio. Si comprendemos la forma que tenían algunas estructuras sociales como la iglesia y la impartición de justicia, si esto hubiera ocurrido en la actualidad, no podría haber sido considerado más que un caso de locura del hombre que denunció y de su vecino. El término coyuntura, por su parte, hace referencia a lo que está presente solo en momentos muy específicos. Una coyuntura es la combinación de varios factores que se da solo en ocasiones únicas y que hacen posible que suceda un hecho determinado. Un acontecimiento como la independencia fue posible debido a la presencia de varios factores que coincidieron en el tiempo. Aunque las estructuras que explicaban cada uno de estos factores estaban presentes con anterioridad, solamente cuando se presentaron juntos se hizo posible el levantamiento. Coyuntura es una palabra que utilizan a menudo los periodistas y los políticos para hacer referencia a momentos muy específicos de consecuencias no muy amplias. Cuando se trata de minimizar un hecho y se intenta dar la impresión de que será algo pasajero, se acostumbra a decir de él que es coyuntural. Aunque ya hemos visto que la coyuntura a veces puede dejar rastros importantes. Finalmente, la lista de categorías se cierra con la duración. Cada uno de los hechos estudiados suceden a lo largo de un periodo determinado. El principio y el final serán los dos puntos que nos ayudarán a situarlos. Gracias a esto, se podrá tomar en cuenta la forma en que se encontraba el entorno en que tuvieron lugar cuando dieron comienzo, y la manera en que este entorno había cambiado para cuando llegaron a su final.
Hasta hace no mucho tiempo, se consideraba que solamente los actores de la historia eran los poderosos, los gobernantes que movían a las masas y cambiaban el destino de los pueblos. Sin embargo, desde hace unos años ya se acepta que los protagonistas de la historia son también los miembros de un pueblo, tomados en conjunto o individualmente. En cierta forma, los actores de la historia somos todos, aunque los nombres de la mayoría de nosotros no lleguen a inmortalizarse. Los actores de la historia, tomados como individuos, son aquellos cuyas decisiones y acciones llegan a provocar cambios en la marcha de los fenómenos sociales. Nombres como Sócrates, Julio César, Cristóbal Colón, Napoleón Bonaparte, entre otros, son indispensables para que el mundo sea tal como lo conocemos. En lo que se refiere a la historia de nuestro país, podríamos mencionar, entre muchos otros, a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas. Todos estos son personajes que en su momento resultaron decisivos para la forma en que los acontecimientos sucedieron. Los otros protagonistas, que casi podríamos llamar ocultos, son aquellos que no serán recordados individualmente, pero que se sumaron a la fuerza de un grupo o de una sociedad entera para cambiarla. Son estos los llamados actores colectivos. En el caso de la Revolución, a pesar de que Zapata y Villa hayan sido los principales líderes de la lucha armada, esta no habría sido posible sin la participación de todos aquellos que se unieron a los grupos armados para combatir. Lo mismo sucedió con la Guerra de Independencia, que solo se pudo llevar a cabo gracias a la fuerza de todo un pueblo que decidió hacer suyo el pueblo en el que vivía. En cierta manera, puede decirse que aun cuando las figuras centrales, los actores individuales de los que hablábamos hace un momento, lleguen a ejemplificar en gran parte la naturaleza de los acontecimientos y se conviertan en un símbolo de su tiempo, los verdaderos protagonistas de la historia son las sociedades. Los grandes grupos humanos son los que, por medio de sus costumbres y de su voluntad colectiva, le dan significado a la historia. Solamente cuando un suceso repercute en el ánimo, los actos y los hábitos de la mayoría, es que puede decirse que se ha escrito con él una o varias páginas de la historia. Para los historiadores, las fuentes generalmente son textos, ilustraciones, pinturas, esculturas y representaciones de otro tipo, construcciones y muchos otros. En el caso de sucesos más recientes, puede recurrirse a fotografías, a registro de audio, video, archivos digitales, etc. Tomando en cuenta la cercanía que tiene con los sucesos estudiados, las fuentes pueden clasificarse en dos tipos principales, primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que proceden directamente del mismo lugar y momento en que sucedieron los hechos que desean estudiarse. De esta manera, son una especie de retrato más o menos fiel de estos hechos. Los archivos de procesos judiciales, todos los registros directos, los testimonios y memorias de los acontecimientos son ejemplos de fuentes primarias. Cuando se trata de conocer hechos más recientes, podría hablarse de que las fotografías, las grabaciones y videos tomados en el lugar y momento de los acontecimientos son fuentes directas. Dos buenos representantes de fuentes directas a los que han recurrido muchos historiadores para conocer el periodo de la colonia son los libros Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, escrito por Alexander von Humboldt, o Historia general de las cosas, de Fray Bernardino de Sahagún. A partir de ellos, se pudo dar a conocer la vida que llevan los habitantes de América y el entorno natural de este continente, entre una gran cantidad de europeos que no tenían manera de hallarse presentes ahí. Sin embargo, no siempre es posible recurrir a las fuentes primarias y por otra parte tampoco es lo más deseable, en razón de que en ocasiones es necesario mirar de más lejos los hechos para poder llegar a un análisis más objetivo. Las fuentes secundarias o indirectas son aquellas que se nutren de las fuentes primarias y nos dan una versión de los hechos a partir de estas. Su característica principal es haber sido elaborados en otro tiempo a aquel en que tuvieron lugar los acontecimientos estudiados, o ser de la autoría de personas que no tuvieron participación directa en los hechos. Como todas las áreas del conocimiento, la historia no es independiente del resto de las disciplinas. Las que más contribuyen al estudio de la historia son las denominadas ciencias humanas. Cada una
una de las disciplinas de esta rama aporta una pieza fundamental en el rompecabezas que es el estudio de las épocas y los hechos históricos. Al estudiar los fenómenos que afectan a los grupos humanos, la sociología ayuda a conocer algunas de las dinámicas y procesos involucrados en los hechos históricos. Con frecuencia, la sociología aporta rigor al estudio de los datos y contribuye a sistematizar muchos de los hechos estudiados por la historia. La ciencia política o politología representa una vía para comprender los hechos relacionados con el poder, su ejercicio y la lucha por conseguirlo. En otras palabras, se ocupa del estudio de las relaciones que tienen las personas y las poblaciones con el poder en el marco del Estado. La importancia del conocimiento que aporta la psicología en el estudio de la historia ha ido acrecentándose con los años. El estudio del comportamiento de los sujetos, sus deseos y su personalidad han contribuido a comprender los actos de los protagonistas individuales de la historia, pero también el contexto en que tenían lugar las acciones de las personas comunes en una época y lugar determinados. Los conocimientos aportados por la antropología, que puede definirse como el estudio de todas las culturas distintas que existen y de la variabilidad de los grupos humanos, son también una herramienta de análisis a la que la historia debe recurrir, al momento en que se vuelve necesario examinar los hechos históricos en un contexto más amplio, que nos dé una comprensión más profunda de ellos. Cuando se conoce la diversidad que tienen los grupos humanos y la forma en que han cambiado a lo largo de la historia, se puede tener una mirada más aguda sobre los fenómenos que nos resultan cercanos. La geografía, por su parte, es el área del conocimiento que se ocupa del espacio físico en que sucede la vida humana, la morfología, clima, relieve y los límites políticos de las naciones y los asentamientos humanos. La lingüística y la filología, que estudian diversos aspectos de la lengua, contribuyen al mejor conocimiento de los hechos, ya que el lenguaje es una parte central de la existencia. El uso que se hace de la lengua y los términos en que está hecha puede darle un sentido determinado a un acto o incluso a toda una serie de eventos. Por ejemplo, la lectura de un decreto emitido por un gobernante de una nación antigua nos acercará al conocimiento de una serie de acontecimientos que se desataron a partir de él. Es posible que el estudio del lenguaje se vuelva indispensable para la comprensión de un documento como este. La filosofía ocupa un lugar central en esta lista y se halla presente en cada punto del ejercicio de la historia. Esta disciplina aporta la reflexión necesaria para pensar los acontecimientos y valorarlos en función de su sentido o de la manera en que deben ser considerados. Finalmente, existen ciencias que son consideradas parte de la historia, que contribuyen al estudio de rasgos o hechos específicos. Entre estas tenemos, además de algunas otras, la paleografía, que es el estudio de los testimonios materiales que han llegado hasta nosotros de las culturas antiguas. Gracias a ella, por mencionar solo un ejemplo, hemos llegado a saber más de algunas civilizaciones que dejaron tras de sí objetos como vasijas, esculturas, inscripciones en piedra, etc. Algunas ramas de la historia se dedican al estudio de aspectos específicos de esta. La historia del arte es un ejemplo. Conocer el significado de una obra de arte determinada a través del conocimiento del mundo en medio del cual fue creada es su tarea. A través de la historia del arte es posible comprender la manera en que varios aspectos de una sociedad y una cultura se veían reflejados en la obra de los artistas. El estudio de la historia puede dividirse de varias maneras, dependiendo de aquello que estudia o de la forma en que se realiza este estudio. De manera casi universal, se considera que la historia humana como tal se estudia a partir de la invención de la escritura. La capacidad de registrar por escrito los hechos volvió posible el comunicarlos a testigos que se hallaban lejanos en el tiempo, que podrían haber nacido mucho tiempo después de que estos hechos tuvieron lugar. En términos muy generales, se dice que todo lo que sucedió antes de la existencia de la escritura pertenece al dominio de la prehistoria. Hasta entonces, la forma en que se registraban los acontecimientos podía ser, por una parte, efímera, lo que implicaba que su rastro podía borrarse tras muy poco tiempo. Este es el caso de los testimonios orales. Las palabras de todos aquellos que presenciaron los hechos que necesitamos estudiar, si no se graban de alguna forma, nos resultan imposibles de conocer. Por otra parte,
Los testimonios, aun cuando superaban las primeras pruebas del tiempo, podían aportar información muy ambigua, difícil de interpretar, como en el caso de las pinturas rupestres. De esta forma, se dice que la aparición de la escritura inauguró la historia humana. Por una parte, este hecho aceleró la comunicación entre los individuos y los pueblos. Más aún, hizo posible la transmisión de información sin que se perdiera parte del sentido o se deformara el mensaje en el proceso. La invención de la escritura por sí misma aceleró los acontecimientos históricos y llegó a ser posible para sus protagonistas el darles un significado. El estudio de los acontecimientos que han sucedido en el entorno humano, desde su aparición en cualquier parte del mundo, es el objeto de estudio de la historia universal. Para esta parte de la historia, es importante todo aquel suceso que implique un cambio de proporciones grandes para la vida de los individuos y las colectividades. La llegada de nuevas formas de comprender el mundo, el desarrollo de recursos técnicos de consecuencias amplias o descubrimientos científicos de la mayor importancia, las grandes guerras y la creación de naciones. Todos estos son acontecimientos de los cuales se ocupa la historia universal. De la misma manera, su materia de estudio son las formas generales en que las distintas sociedades se organizan en cada época y el contexto cultural a gran escala. También puede organizarse el estudio de la historia para ocuparse de ámbitos más reducidos, tanto que pueda llegar a hacerse un estudio de una sola persona o de un solo lugar, como un pequeño pueblo. Así, nos estaríamos colocando en el otro extremo de la historia universal, cuando la historia se ocupa de sucesos pequeños que pueden haber tenido lugar en el entorno cotidiano y cuyos protagonistas podían calificarse de gente común. Se dice que se está haciendo microhistoria. Anteriormente, se consideraba que la única forma de hacer historia era ocuparse de los grandes acontecimientos, de la explicación del contexto más amplio. La historia como disciplina solo tenía lugar para los hombres célebres y las batallas a gran escala. Ahora, cada vez más los historiadores se ocupan de estudiar los casos de lugares pequeños o de hombres y mujeres que no desempeñaron un papel central en el desarrollo de los procesos sociales, pero que pueden resultar representativos de la época y lugar en que vivieron. Por medio de la microhistoria es posible, por un lado, reconstruir la forma en que vivía la mayoría de la gente en un tiempo determinado. Se pueden comprender con mayor profundidad la manera en que manifestaban sus creencias y la importancia y características de sus hábitos. Esto resultaría parecido a que un historiador del futuro que deseara conocer nuestra época trazara un retrato de uno solo de nosotros a través de lo que dejamos escrito, de nuestro rastro que dejamos en expedientes escolares o de alguna oficina, recurriendo a testimonios de las personas que nos conocieron, etc. Esta aproximación haría posible para este historiador imaginario no solamente hablar en términos generales de nuestra sociedad y nuestra cultura, sino saber cómo éstas eran expresadas en la vida de uno de los individuos que la representaban. Menos amplia que la historia universal, pero mucho menos específica que la microhistoria, es la historia de las sociedades y de las naciones. Como su nombre lo indica, su materia de estudio es la vida de determinados grupos humanos o la historia de un estado en específico. Al trazar su objeto de estudio de esta forma, resulta posible seguir con mayor precisión las causas y las consecuencias de los acontecimientos. Este es el caso de la historia de México que estaremos revisando de manera más detallada. Aquí lo que nos interesa es conocer el camino que hemos recorrido para llegar al país que conocemos, tomando como punto de partida el espacio que ocupa nuestro territorio. El propósito es conocer los distintos grupos humanos, las civilizaciones y las diferentes culturas que han tenido este espacio como escenario. Este recorrido nos llevará desde la llegada de los primeros pobladores al continente hasta la Guerra de Independencia, pasando por las culturas mesoamericanas, la conquista y el periodo de la colonia. Lo que puede lograrse con esto es algo enorme. Por un lado, saber más de nosotros mismos, de dónde venimos y quiénes somos. Y por otro lado, comprender mejor el mundo que nos rodea para ser capaces de cambiarlo.